A ver, ¿qué pasaría si uno de los compendios de sabiduría más antiguos del mundo ofreciera un manual para una vida perfecta, y otro, escrito casi al mismo tiempo, lo hiciera pedazos? Hoy vamos a explorar esa conversación, ese choque profundo entre el orden de Proverbios y el caos de Job. Es la gran pregunta, ¿no? La que nos ha dado vueltas en la cabeza por milenios. ¿De verdad existe una fórmula para vivir bien? ¿Un camino seguro hacia la felicidad, el éxito? Bueno, pues sorprendentemente, una antigua colección de sabiduría no solo dice que sí, sino que de plano nos da el manual de instrucciones. Así que vamos a meternos de lleno en ese manual. El libro de los Proverbios nos presenta un universo que funciona, digamos, como un mecanismo de relojería moral. La idea es súper simple y muy atractiva. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Es un mundo predecible, ordenado y sobre todo justo. Miren, la forma de ver el mundo que propone Proverbios es simple, pero increíblemente potente. Se basa en una relación clarísima de causa y efecto. Si actúas con sabiduría y justicia, prosperas. Si actúas con necedad y maldad, pues sufres. Aquí la justicia no es solo una idea bonita, es una ley fundamental del universo, como la gravedad, así de claro. Y lo que hace este manual es poner las cosas en blanco y negro. La vida es una elección entre dos caminos. Aquí no hay grises. Por un lado está el camino del sabio, que te lleva a la integridad, la riqueza, el honor, a la luz. Y por el otro, el del necio, que te hunde en la perversión, la pobreza, la vergüenza, la oscuridad. El camino que eliges, bueno, ese determina tu destino. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para seguir ese camino del sabio? Proverbios nos da una fórmula sorprendentemente clara. Confiar en Dios, alejarse del mal, ser generoso, obedecer la ley, hacer el bien. No son simples sugerencias, ¿eh? Son los ingredientes activos que, según esto, garantizan una vida de éxito y bendición. Y aquí viene la gran promesa, el resultado garantizado si uno sigue el manual al pie de la letra. A los justos se les cumplirá lo que desean. Un universo perfectamente calibrado donde el bien siempre es recompensado. Suena bien, ¿no? Es un sistema ordenado que da mucha tranquilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la vida real no sigue las instrucciones del manual? Y justo aquí es donde nuestro manual se topa de frente con la cruda realidad. Pasamos de la calma y el orden de Proverbios al torbellino caótico de Job. Su historia es la prueba de fuego definitiva para ese universo tan predecible que acabamos de describir. Les presento a Job. Y ojo, no es cualquier persona, no, él es literalmente la personificación del sabio de Proverbios. Es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, todo el paquete. Según la lógica de Proverbios, este hombre debería ser el más bendecido del mundo, y al principio de hecho lo es. Pero de repente, ¡pum!, sin aviso, sin una razón que podamos entender, su mundo se viene abajo. La primera ola de destrucción le quita toda su riqueza. Más de 10,000 animales, el trabajo de toda una vida desaparecen, así, en un instante. Y cuando uno piensa, bueno, no puede ser peor, el golpe se vuelve insoportablemente personal. Ya no hablamos de animales, hablamos de su propia sangre. En un solo día, sus 10 hijos mueren. La tragedia deja de ser material y se le clava en lo más profundo del alma. Y la cosa no para ahí. Cuando ya parece que no queda nada más por perder, su propio cuerpo se convierte en su enemigo. Una enfermedad terrible, dolorosa y humillante lo consume de pies a cabeza. El hombre perfecto ahora no tiene absolutamente nada. Y en ese momento, en su punto más bajo, el primer reto no viene de un extraño, sino de su propia esposa. Su lógica es brutalmente simple. Si el manual de «sé bueno y te irá bien» es una farsa, ¿para qué seguir las reglas? La única opción que ve es romper el trato, maldecir a Dios y dejarse morir. Pero la primera respuesta de Job es increíble, la verdad. Se niega a aceptar una fe que sea solo un toma y daca. Intenta aferrarse a una idea más compleja de Dios, una que va mucho más allá de la simple fórmula de Proverbios. Pero esta lucha apenas está comenzando. Y con esto entramos al mero centro del debate filosófico de esta historia. Llegan los amigos de Job, hombres sabios que vienen a consolarlo, armados con la lógica impecable del libro de los Proverbios. Y es aquí donde las respuestas fáciles, las del manual, empiezan a fallar, pero de forma estrepitosa. Aquí es donde el conflicto se vuelve clarísimo. Los amigos de Job, pensando estrictamente con la lógica de Proverbios, insisten, tu sufrimiento tiene que ser un castigo.
Su consejo es simple: busca tu pecado, arrepiéntete y todo volverá a la normalidad. Pero Job se aferra a su verdad, a lo que está viviendo. Pero es que soy inocente. Y desde ahí lanza una acusación a un universo que de repente parece completamente indiferente a la justicia. Imaginen la angustia. Es tan profunda que lo lleva a maldecir el día en que nació. Esta no es la queja de alguien que cometió un error. No, este es el grito de una persona a la que se le acaba de derrumbar todo su sistema de creencias sobre cómo funciona el mundo. Las respuestas del manual ya no sirven para nada. Y todo esto nos lleva al clímax de la historia. Después de capítulos y capítulos de un debate que no llega a ningún lado, la respuesta no viene de un argumento lógico, sino desde un torbellino. Y créanme, no es la respuesta que nadie se esperaba. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? Después de tanto dolor, de tanto debate, ¿qué va a decir Dios? ¿Le dará la razón a la lógica ordenada de los amigos o a la experiencia dolorosa y real de Job? Y la respuesta, bueno, es algo totalmente revolucionario. Dios nunca le explica a Job por qué sufrió. No le da una razón. En lugar de eso, le da una visión. Una especie de tour virtual por la inmensidad y la complejidad del universo. Un cosmos que Job sencillamente no puede ni empezar a comprender, ni mucho menos controlar. Pero lo más fascinante es que esta idea de un universo misterioso no es algo que solo aparece en Job. Incluso dentro de Proverbios, de ese mismo manual, encontramos un guiño a esto, un reconocimiento de que hay un poder y una sabiduría que se escapan por completo de nuestro entendimiento. La verdadera sabiduría, entonces, no es solo saberse las reglas, sino también saber reconocer cuando estamos frente a algo que las supera. Entonces, al final la sabiduría que queda es como una mezcla de las dos cosas. Proverbios nos da el manual, las guías para una vida ordenada, que son muy útiles. Pero Job nos enseña que el universo es muchísimo más complejo y misterioso de lo que cualquier manual puede llegar a explicar. La verdadera sabiduría, parece, no es tener todas las respuestas, sino la humildad de poder vivir con las preguntas. Y así nos deja esta historia, con esta pregunta dándonos vueltas en la cabeza. Y si la verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas claras y ordenadas, sino en la capacidad de vivir con el misterio, quizás la prueba más grande de fe no es cuando la vida sigue el manual, sino precisamente cuando llegamos a una página en blanco y se acerca el torbellino.